Volvemos a utilizar el simulador de circuitos electrónicos, esta vez para simular un circuito divisor de tensión. Recordad que un divisor de tensión no es otra cosa que un circuito con una fuente de tensión, que puede ser una pila, y varios receptores, normalmente resistencias, que vamos a conectar en serie. De manera que, si recordamos las características de los circuitos en serie, el voltaje del generador se reparte o divide entre todos esos elementos que conectamos en serie, por eso lo llamamos divisor de tensión. En realidad, pues ese es un circuito muy sencillo, un circuito en serie como los que hemos hecho ya en otras ocasiones. Vamos a dibujar primero la fuente de tensión. Recordamos, vamos a dibujar entradas y fuentes, fuente de tensión de dos terminales. Vamos a empezar por ahí. O bien simplemente tecleamos la letra V minúscula y podremos, pinchando y arrastrando, dibujar sobre el espacio del simulador, pues nuestra fuente de tensión, que no es otra cosa que una pila. Podemos cambiar el voltaje de la pila situándonos sobre ella, haciendo doble clic. Le vamos a poner, por ejemplo, 12 voltios. Bien, ya tendríamos la fuente de tensión. Fijaros, recordad que si nos situamos sobre un componente, en la esquina inferior derecha, aquí en este espacio, nos aparecen sus valores de voltaje, intensidad, incluso también de potencia. Nosotros nos vamos a fijar solo en voltaje e intensidad. Este elemento le hemos puesto 12 voltios de tensión, pues ahí lo tenemos, voltaje 12 voltios, si nos fijamos en esa leyenda que nos aparece ahí abajo. Y la intensidad, evidentemente ahora mismo son 0 amperios, puesto que no tenemos nada conectado, pues no cede corriente a ningún elemento. Bien, le vamos a dibujar ahora las resistencias en serie para formar ese divisor de tensión. Vamos a dibujar solo dos. Recordad, nos vamos a dibujar resistencia o bien simplemente tecleamos la letra R minúscula. Pinchamos y arrastramos y vamos a dibujar pues un par de resistencias conectadas en serie. Y ahora pues vamos a dibujar, a cerrar la conexión dibujando cables. Recordad, dibujar conexión eléctrica o bien simplemente W. Nos vamos de punto a punto para cerrar la conexión. En cuanto cerremos la conexión completamente, pues vamos a ver cómo empiezan a circular los electrones. Ya lo tenemos el circuito funcionando. Y si lo observamos, veis que nos situamos en la pila. Ahora sí nos dice que circula corriente, son 6 miliamperios. Si nos situamos en cada una de las resistencias, veremos que la intensidad sigue siendo la misma, 6 miliamperios. Es un circuito en serie. Los electrones circulan por el mismo recorrido, por tanto tenemos la misma corriente en todos los elementos. 6 miliamperios en la pila y también 6 miliamperios en cada una de las dos resistencias. Pero el voltaje de la pila, que son 12 voltios, se nos reparte entre las dos resistencias. Si nos fijamos en la resistencia de arriba, hay 6 voltios y en la de abajo otros 6 voltios. Los 12 voltios de la fuente de tensión se nos han dividido entre estas dos resistencias. Fijaros que nos sale el mismo voltaje en cada una de las dos. ¿Por qué? Pues simplemente porque las dos resistencias son exactamente iguales, de 1 kiloohmio. Si yo cambio el valor de alguna de ellas, por ejemplo la de abajo, voy a poner en lugar de 1 kiloohmio, le voy a poner 2 kiloohmios. Vemos que ahora, primero, la intensidad va a ser más baja, ya solo 4 miliamperios, puesto que la resistencia total del circuito ha subido. Y además el voltaje ya se divide, pero no por igual. Ahora tenemos 4 voltios en la resistencia de arriba, y 8 voltios en la de abajo. Fijaros, el doble de tensión en la resistencia de abajo que la de arriba. ¿Por qué? Pues porque tiene también el doble de resistencia. De manera que la tensión se divide o reparte entre todas las resistencias que conectemos en serie en proporción a la resistencia que tenga cada una. A más resistencia, más voltaje, y a menos resistencia, menos voltaje.
Esto solo ocurre en los circuitos en serie, los divisores de tensión. En un circuito paralelo no ocurriría esto. Bien, pues esto básicamente es un divisor de tensión. ¿Vale? Lo que como veis no es nada complicado, es muy sencillo y bueno, lo podemos dibujar también más simple porque bueno, ya veremos que cuando se nos vayan complicando un poco los circuitos electrónicos, pues se nos va a complicar un dibujo al dibujar las fuentes, las pilas. Entonces a veces lo que se hace es dibujarlos de esta otra manera. Vamos a dibujar de nuevo dos resistencias en serie y la pila, en lugar de dibujarla así, vamos a dibujarla con un solo terminal. ¿Vale? Nos iríamos aquí, dibujar entradas y fuentes y dibujaríamos fuente de tensión de un terminal. ¿Vale? Pinchamos y arrastramos, lo vamos a conectar aquí arriba. ¿Veis? Lo que me pone es simplemente una indicación del voltaje de la pila. Vamos a ponerlo también a 12, igual que la otra. ¿Vale? Esto simboliza pues el polo positivo de la pila, es decir, este polo de aquí está simbolizado por estos 12 voltios. Veis que todavía no circula corriente. ¿Por qué? Pues porque habría que conectar también el negativo abajo. ¿Cómo lo conectamos? Pues podemos dibujar este componente que se llama tierra o masa. ¿Vale? Tecleamos la letra G minúscula y lo conectamos abajo. Esto simboliza el polo negativo de la pila. Veis que ya circula corriente. ¿De acuerdo? Si cambio esta resistencia y la pongo igual que la del circuito de la izquierda, estos dos circuitos serían exactamente iguales, son equivalentes todos los circuitos. Es una manera diferente de dibujarlo. Vamos a acostumbrarnos a dibujarlo de esta manera porque ya digo que el resto de circuitos que vamos a hacer van a empezar a complicarse y nos viene bien quitarnos un poco de aquí la fuente de tensión para aclarar el dibujo.